La grabación. Bueno, chicas, entonces comenzamos. Así que primero que todo, muy buenas noches. Somos estudiantes del pregrado de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina. Y hoy vamos a realizar un debate sobre la importancia del rol del psicólogo en la actualidad del posconflicto en Colombia. Soy Brenda Calderón y seré la moderadora del día de hoy. A continuación, les haré la presentación de lo que conforman cada equipo. El equipo a favor está conformado por Tatiana Arcila y María Méndez. El equipo en contra es de Ana Poguntá y Laura Lescano. El tema de este debate va a ser por qué es o no es relevante el rol del psicólogo desde la perspectiva psicológica en el contexto del posconflicto colombiano. Haré una explicación breve sobre los tiempos que se van a manejar en este espacio. Primero que todo, para los equipos van a tener cada uno 3 minutos para dar sus argumentos. Después de esto se van a realizar una pausa de 2 minutos para poder hacer las réplicas de las ideas que tengan. Después de eso van a exponer esas réplicas y cada equipo va a tener 2 minutos para hacerlo. Y ya concluimos con el cierre dando una síntesis sobre lo que se habla el día de hoy. Recuerden pues tener las cámaras encendidas pues durante el debate. Entonces podemos comenzar con el equipo a favor. Tatiana y María ya pueden empezar. Vale, Brenda, muchísimas gracias. Mi nombre es Tatiana, como ya lo dijiste. Bueno, me gustaría empezar con esta pequeña introducción y es que Colombia presenta uno de los conflictos internos más largos de la historia. En las últimas décadas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, registra a más de 10 millones de personas como víctimas del conflicto interno en Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Que el 18% de la población ha sido directamente afectada. Son personas que no solamente han sufrido daños físicos, sino que emocionales y psicológicos también. Han sido producto de desplazamientos, secuestros, daños físicos, violencia sexual y duelos sin cuerpos. Entonces, frente a la pregunta que tú haces, si la presencia del psicólogo es importante o relevante, yo creo que no es algo opcional, sino que es algo esencial. Y en este momento quiero traer a, digamos, presente el escritor Víctor Frank, que es sobreviviente de guerra y es el autor del libro El hombre en busca de sentido. Él demostró que una persona que vive situaciones externas no solamente pierde la seguridad física, sino que también se fractura su sentido de vida, su identidad, su esperanza. Y algo similar ocurre con todas estas personas que son víctimas de conflicto interno en Colombia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos sobre la relevancia de un psicólogo, creo que es sumamente importante porque ellos son los que ayudan a las víctimas a que encuentren unas nuevas narrativas, a que resignifiquen el sufrimiento, a que regulen síntomas traumáticos y recuperen quizá la capacidad de confiar, de vincularse y de pronto de proyectarse un poquito más hacia el futuro. No sé, Isa, si me quieras complementar un poco. Mi nombre es Isabel Méndez, María Isabel Méndez, y hay que tener en cuenta también el papel del psicólogo, teniendo en cuenta desde la salud, desde las Organizaciones Unidas, que es el estado de bienestar que permite tanto al individuo realizar el potencial y enfrentarse a aquellas dificultades usuales de la vida y trabajar productivamente para contribuir a la comunidad, ¿cierto? Según Rondón, en 2016 también se ha observado índices muy altos de trastornos mentales en la población colombiana de 17.8% debido a la violencia que ha generado el paso de los años, causando grandes dificultades en la convivencia social. ¿Listo? Bueno, con respecto a los argumentos en contra, mi nombre es Ana Pongutá y presentaré los argumentos en contra del psicólogo en el tema del posconflicto. Se puede decir que es importante que el rol del psicólogo
en los procesos del posconflicto. Se sostiene que su alcance realmente es limitado por condiciones estructurales que sobrepasan la acción individual o profesional. En primer lugar, existe una baja cobertura en los territorios más afectados por la guerra. Las regiones de programas de desarrollo con enfoque territorial, los resguardos indígenas y las zonas rurales se encuentran dispersas y siguen sin recibir acompañamiento psicológico permanente. La presencia institucional es mínima, intermitente y en muchos casos es inexistente. En segundo lugar, los programas de atención psicosocial, que si llegan a llegar a estos territorios, suelen ser iniciativas cortas, ligadas a proyectos temporales o a gobiernos de turno. Esto hace que los procesos terapéuticos no tengan continuidad, los avances se pierdan y las comunidades vuelvan a quedar desprotegidas emocional y socialmente. En tercer lugar, la intervención psicológica no está articulada con políticas públicas estatales y sostenidas. El psicólogo puede acompañar, ordenar, facilitar procesos comunitarios, pero el Estado no garantiza el empleo, la educación, la restitución de tierras, seguridad y reparación, y el impacto psicológico es limitado y a veces es simbólico, lo que afecta a las diferentes comunidades, principalmente en sectores más apartados, empezando también por el transporte que se les dificulta llegar a estas zonas. Este es mi punto de vista con relación al psicólogo en el sistema de posconflicto que se dificulta llegar a las personas más afectadas de las regiones en todo sentido de la palabra. Asimismo, sostenemos que el posconflicto no puede depender exclusivamente de la intervención psicológica. La reconstrucción social exige transformaciones más amplias, justicia social, acceso a derechos, reducción de desigualdades y presencia institucional. Desde la psicología crítica y comunitaria se advierte que cuando las condiciones estructurales no cambian, el trabajo del psicólogo corre el riesgo de volverse paliativo. Se interviene sobre los síntomas, pero no sobre las causas profundas del daño psicosocial. Sin cambios en las condiciones materiales de vida, cualquier intervención queda limitada por estas razones. Nuestro argumento central es que la responsabilidad del posconflicto no puede recaer desproporcionadamente en el profesional de psicología, si no existe intervención estatal, continuidad programática y políticas públicas sólidas que sostengan sus acciones. El psicólogo aporta, pero no puede cargar solo con un proceso que es social, político y estructural. Vale, chicas, entonces pues ahora tomaríamos 2 minutos para que cada equipo pueda hacer una reorganización de las ideas y empezaríamos a hacer la réplica. Entonces, si quieren pueden apagar micrófonos, no hay inconveniente.
Listo, chicas, ya se terminó el tiempo, así que vamos a comenzar con el equipo a favor para dar la réplica. Chicas, ya pueden empezar. Vale, me permito empezar. Respecto a lo que Ana compartía en ese momento y ahí cuando debatimos, quisiera tener los argumentos suficientes para irme en contra de la postura y de todo lo que ella compartió, pero lamentablemente no puedo ser tan idealista y no puedo ignorar la situación tan crítica que vive Colombia. Si bien es cierto, se han creado proyectos para impactar a las víctimas del conflicto interno, como es el Pasivo, ¿cierto? Pero pues creo que no ha tenido la capacidad de impactar a toda su población porque los recursos no son suficientes y el número de psicólogos contratados es deficiente frente al número de víctimas que existen. Además, como tú lo compartías, Ana, es razonable y es lógico que las terapias o los procesos no son a través del tiempo, sino que simplemente en ocasiones quieren cumplir indicadores. Y cuando tú vas por un indicador y con una actividad en específica o una terapia específica, no hay un gran impacto. Por otro lado, se adoptan modelos psicológicos de otros países que no presentan la misma afectación. Entonces, adaptamos a ello, pero tampoco se obtienen los mismos, digamos, efectos en la población. Entonces, si bien es cierto, sé y soy fiel creyente de que un psicólogo sí impactaría positivamente en estos procesos. Hay un tema político que el cual no nos corresponde hablarlo, pero es una limitante para poder causar un buen efecto en las víctimas. Y mi invitación sería para nosotros como ciudadanos, quizá aportar un poco desde nuestro servicio como ser eh, a impactar estas comunidades y estas personas, y más cuando nos estamos preparando en los conocimientos y los saberes para poderlos ayudar. Creo que con esto de pronto cierro un poquito lo que estamos hablando. No sé, Isa. Sí, gracias, compañera Tatiana. Bueno, también tengo que estar de acuerdo con mi compañera que pues no podemos ignorar el rol del psicólogo, que es tan importante, y pues entendemos que hay varias cosas que lo afectan, ya económica y socialmente, pero también es muy importante el rol del psicólogo, ya que el posconflicto ha afectado tanto como a los niños como a los adultos, ¿cierto? Y el rol del psicólogo se ha centrado mucho en la niñez, ya que el estado de los niños, según Andrade Salazar en el 2011, en Colombia se han reclutado niños como soldados con una finalidad de obtener la participación activa en actividades militares, reaccionando al combate, a la exploración, al espionaje, y esto ha afectado emocionalmente mucho a los niños de manera psicológica. Esto causa perturbaciones en rasgos de agresividad, inseguridad, ansiedad, timidez. En esto mismo ha provocado ansiedad y poca autocompasión, dificultades de interacción social entre los niños, que esto afecta al futuro de ellos. Listo. Ya entonces empezaría Ana. Ok, gracias compañeras Tatiana y Isabel. Si bien es cierto, el psicólogo es importante en la vida del ser humano, en diferentes enfoques, porque no todas las personas nos estamos bien, ¿sí? De una u otra manera presentamos ciertos estados emocionales o traumas, etcétera, que requieren de un psicólogo.
En el tema del posconflicto, con más veras, porque las personas se ven afectadas emocionalmente en todo sentido de la palabra. Y como decía la compañera Isabel, los niños son los más afectados. Pero sin embargo, mi postura sostiene que el tema del psicólogo no puede depositarse solamente en expectativas, porque estas son desproporcionadas sobre una sola profesión, cuando en el posconflicto exige transformaciones estructurales que dependen del Estado y de las instituciones públicas. Es que no solamente el psicólogo es el que tiene que atender este tema del posconflicto. Esto abarca muchos temas: la vivienda, la salud, la educación, que afecta de una u otra manera a las comunidades que están alejadas de las ciudades y que se ven desplazadas precisamente por toda la violencia que los acoge, ¿no? La intervención del psicólogo por sí sola no puede compensar la falta de política sostenida. La ausencia de la presencia estatal en los territorios, la precariedad institucional o la falta de inversión social en las zonas más afectadas por la violencia. Esto también son condiciones del rol del psicólogo, que se queda limitado, porque el psicólogo quiere llegar a muchos sitios, pero debido a la situación del país y a los temas políticos, como decía la compañera Tatiana, que no vamos a tocar acá, impide que la actividad del psicólogo pueda atender a las comunidades y principalmente a la población más vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, esta sería mi crítica con el tema de que, a pesar de que el Estado quiere ayudar, pero no da el interés que debería de prestarle a las comunidades que se ven afectadas en esta situación. Además, es importante subrayar que no se le debe exigir al psicólogo responsabilidades que desborden su competencia profesional. El proceso de paz y la reconstrucción del tejido social requieren articulaciones intersectorial: salud, educación, justicia, reparación, seguridad, desarrollo rural y políticas de prevención. Si las instituciones no garantizan estos recursos con continuidad en los programas y una política pública estable, el trabajo del psicólogo queda fragmentado, dependiente de proyectos temporales y sin la capacidad real de generar transformaciones duraderas. Por eso insistimos, el posconflicto no puede recaer únicamente en la intervención psicológica, sino en una respuesta integral del Estado que permita que dicho trabajo tenga impacto real y sostenible. Quisiera decir algo más y Ana me hizo recordar que, por ejemplo, nosotros hemos tenido premios de paz y para mí eso simplemente es un evento, porque digamos que en la realidad la reconciliación no ha existido plenamente, todavía hay afectación y hay agresión. Y de pronto nosotros como psicólogos sí podamos ayudar educando y a que quizá coexistamos y podamos convivir juntos en armonía, pero también siento que, por ejemplo, desde la educación se podría aportar demasiado, quizá guiando a las personas en competencias ciudadanas, en mediación y conciliación, buscando alternativas para resolución de conflictos, no solamente que quede una solución como lo decías tú, Ana, a un solo sector. Por ejemplo, la salud. Entonces, es la salud física y la salud mental. No, que todos trabajamos en conjunto para que podamos ayudar a estas personas. Era eso lo que quería decir. Bueno, complemento, Tatiana. El tema es que nosotros como estudiantes que nos estamos formando en el tema de la psicología, quisiéramos llegar a muchos sitios, ¿sí? Pero desafortunadamente nos enfocamos es en las zonas rurales y poco vamos a las zonas urbanas, ¿sí? Y más que todo al campo, que es el que más se ve afectado, ¿sí? Como si quisiésemos ir como personas independientes, se va a dificultar, ¿sí? Y como Estado, que es el responsable de llegar a esos sectores,
no lo hace, y si lo hace es muy limitado, ¿sí? Y como tú decías, hay unos premios de paz y una cantidad de cosas que verdaderamente no alivian el dolor que está sintiendo la comunidad que se encuentra en zonas tan lejanas, ¿no? Para mí son los más afectados. Porque en la ciudad, al final cuenta la persona se le facilita llegar al médico, etcétera, sea cisbeno, que se le facilita el servicio de salud. En cambio, en el campo, no, en las zonas rurales es difícil, es muy difícil y el psicólogo no puede llegar allá solo. Si yo quisiera llegar a una zona rural, se me va a dificultar por muchas cosas y más en zonas tan apartadas como Chocó, Cauca, La Guajira, toda la zona de la Orinoquía. Es muy difícil porque existe todos esos conflictos que estamos viviendo actualmente y va a impedir que yo llegue con ese deseo de querer ayudar a la comunidad. Es muy difícil. Entonces, el tema del psicólogo en esas zonas es muy complicado. Listo. ¿Quieren agregar algo más? O Bueno, yo quería decir algo y es que definitivamente cada quien tiene su lucha y su batalla, ¿cierto? Pero la violencia no se puede combatir con más violencia. Y, y definitivamente la violencia y el odio nunca nos va a traer la paz. Yo creo que solamente a través de la introspección, el diálogo y la resolución, que son los elementos que la psicología nos puede proporcionar, podríamos quizá no estar cerca de la paz porque, o sea, decir paz es algo como muy soñador, muy Idealizado, es una idealista. idilio, Sí, es sí, idealizado. exacto. Pero, por ejemplo, hablemos podría haber una reconciliación y podríamos ir en busca de ayudar al bienestar de las personas. Sí, claro, para eso estudiamos. Para eso estudiamos. sí. ¿Tú y María Isabel quisiera agregar algo más o estás de acuerdo con las ambas posturas que también ha dicho en este caso tu compañera? No, pues también estoy de acuerdo con mis compañeras. Y entonces, pues, bueno, también quisiera compartirles algo más que tengo. Adelante. Y es que Vallejo Somuido del 2009 plantea las ventajas de intervenciones psicoterapéuticas, que son aquellas grupales de tipo de la población que exponen principales beneficios en personas, por ejemplo, estabilizar relaciones físicas y psicológicas en ambientes seguros, exponiendo sentimientos, emociones y a través de reconstrucción y elaboración de aquellas historias traumáticas. Sí, esas terapias son buenas, sí. Sí. Sí, más en esos casos. Pero bueno, chicas, entonces de antemano, pues agradecer por este espacio, pues sé que fue complicado pues ponernos todas de acuerdo por el tema de horarios, pero que aún así se dio muy bien este debate. Ambos puntos tuvieron, o sea, ambos se complementan porque pues existe también la parte mala y la parte buena como de se quiere hacer, pero es que falta más apoyo, porque lo que dice también Ana es cierto, o sea, se quiere, pero entonces uno nunca sabe en qué momento pueda llegar a zonas que no, ni siquiera se deban o algo y además no se tiene como un respaldo si uno lo quisiera hacer de manera individual. Pero también en la postura del equipo a favor también es súper válida. O sea, ambos se complementan y las ganas se tienen, pero el dilema es de dónde está el Sí, apoyo, de dónde se podrían sacar los recursos para poder hacer esto. Pero pues en síntesis, lo que tanto el equipo a favor resaltó fue que el psicólogo sí es necesario como para hacer un cambio psicosocial, acompañando tanto a las víctimas como a los combatientes, a las comunidades en proceso de reconstrucción tanto emocional y social. Mientras que por síntesis que se pudo hacer del equipo en contra, sería que es insuficiente porque pues faltan recursos como si no se hacen cambios estructurales, políticas sólidas y una presencia institucional, no se podría hacer de la misma manera. sí, señora. Correcto. Entonces, pues aquí ya se daría por cerrado la grabación.
Mil gracias. Gracias, gracias, compañeras.